Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a continuar con la realización de nuestro personaje Levi Ackerman de la serie de anime Ataque de Titanes. Ya hicimos el cuerpo. Vamos a hacer en esta ocasión la cabecita y vamos a colocar el pelo y bueno, todos los detalles del rostro. En el siguiente tutorial espero que ya terminemos porque ya solo nos faltarían algunos detalles, así es que vamos a continuar. Como siempre les pido que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. Mándenme todos sus comentarios, siempre estoy atenta a ellos, siempre los respondo, y compartan el canal por favor para que mucha gente aprenda a hacer cosas tan bonitas como hacemos en este canal. Así es que bueno, pues sin más, vayan por favor a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Como siempre les pido que se acerquen una imagen del personaje que estemos realizando para que les resulte un poquito más fácil y que se parezca lo más posible. Muy bien, vamos a empezar. Miren, vamos a realizar la cabecita, vamos a realizar la parte de arriba en color negro para que cuando coloquemos el pelo, lo demás en color carne, para que cuando coloquemos el pelo no se vaya a notar pues el fondo en color piel. Muy bien, tomamos nuestra hebra de color negro y vamos a comenzar en la vuelta número 1 a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos, y de las vueltas 12 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 66 puntos bajos. Muy bien, aquí vamos a empezar con las disminuciones. Vuelta 21, 9 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 22, 8 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 23, 7 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. En este momento vamos a hacer una pausa para colocar los ojitos. Son ojitos de seguridad del número 10. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocarlos entre las vueltas 18 y 19, contando a partir del anillo mágico. Así van a ir contando vuelta hasta llegar a la vuelta 18. Allí van a colocar los ojitos, repito, entre las vueltas 18 y 19 con una separación de 10 puntos.
Muy bien, una vez que hemos colocado los ojitos, vamos a continuar con nuestra labor. En la vuelta número 24 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 25, 5 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando con 36 puntos bajos. Vuelta 26, 4 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 27, 3 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 29, 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos. Así es como nos habrá quedado. Vayan rellenando, por favor, porque va a llegar el momento en que se les va a hacer muy pequeña la cabecita, así es que vayan rellenando. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, al final hacen un punto deslizado, cadena para fijar y dejan hebra larga, porque con esta hebra vamos a coser más adelante al cuerpo. Hagan esto con sus manitas para dar forma, para que se vea bien redondita la cabecita, tome una forma muy bonita. Una vez que hayan realizado eso, miren, así es, vamos a hacer los detalles del rostro. Van a tomar una hebra de color negro y la van a colocar de esta forma abajito del ojo. Miren, ahí en la misma línea donde acaba el ojo, ahí va a entrar su hebra. La hebra de la marca Sinfonía consta de 6 hebras. Yo la dejé en 4. Son solo 4 hebras para que no quede tan grueso. La había dejado de 3, pero se me hizo muy delgadita, entonces mejor la hice de 4 hebras. Muy bien. Van a contar 3 puntos hacia la derecha. 3 puntos hacia la derecha y luego van a subir, van a contar 2 vueltas hacia arriba y van a entrar en esta parte, miren, como que un poquitito yéndose en diagonal hacia la derecha, en la vuelta donde están los ojos en la parte de arriba, y así es como les va a quedar formado. Si es necesario, den un poquito de forma con su aguja, y lo que van a hacer ahora es contar 1, 2, 3, 4 vueltas y se van a ir hacia la izquierda. Vuelven a contar 2 vueltas hacia arriba, en diagonal hacia la izquierda, allí van a meter la hebra, jalan y así les va a quedar formado este detalle que está justo arriba del ojo. Aquí van a contar 5 puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 puntitos hacia la derecha. ¿Ven? Aquí es donde entraron. Déjenme, me voy a recorrer otro punto hacia la izquierda porque no, aquí no me gustó. Ahora sí, vamos a contar. Vean en diagonal, vean cómo me fui 2 vueltas hacia arriba. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Ahora sí creo que va a quedar como queremos. Esta ya sería la cejita. Arriba vamos a salir exactamente donde entramos, exactamente en el mismo punto, y así es como nos habrá quedado formado el ojito, vean. Ya que quedó formado aquí arriba, las cejas y los detalles del ojito. Hacen 2 nuditos como están viendo, bien apretaditos, los cortan. Si quieren lo pueden dejar así, o si quieren yo lo voy a perder. Con mi misma aguja va a ir metido adentro, pero si lo quieren dejar así no importa, porque ahí va a quedar el cabello y ni siquiera se va a ver. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Muy bien, vamos a hacer ahora la naricita. Traten de ubicar exactamente el centro de la carita, miren. Y una vez que tienen ubicado ese centro, en el último punto donde terminan los ojitos, ahí vamos a comenzar a colocar la naricita. Miren, en la misma vuelta ahí donde terminan los ojitos en la parte de abajo, van a colocar la naricita con una separación de aproximadamente 3 puntos. 3, a veces necesitamos hacer 3,5 para que queden bien centraditos. Miren, creo que aquí de donde entré me voy a recorrer otro poquito, porque veo que si no, no me van a quedar centrados. No pasa nada, podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Ven? Así, de esta manera. Abajo, ya ven que entré por abajo, dejan una hebra, porque con esta vamos a atar más adelante. A mí me gusta pasar la hebra hacia arriba y seguir dando puntaditas.
tantas puntadas como ustedes crean necesario para que la nariz se vea a su gusto. Hay a quien les gusta la nariz un poquito más tupidita, más marcada, otros no tanto, entonces aquí a su gusto. Aquí vamos a dar tantas puntadas como sea necesario. Así traten de que se vea centrada la naricita. Muy bien. Y vamos a seguir dando puntaditas hasta que quede a nuestro gusto, vean. Yo siento que aquí le falta, todavía es muy poco. Vamos a ver si con esta queda o aún tendría que dar una vuelta más. A ver, aquí vamos, aquí vamos. Muy bien, pues yo creo que ya nada más entro aquí y salgo hacia abajo. Vamos a ver cómo se ve mejor con otra puntadita. Ahí está, miren. Sí, ahora sí ya me gustó. Aquí me voy hacia abajo por donde entré. Miren, en el agujerito de la parte baja de la cabecita. Jalamos y ahí sí es como va a quedar formada la naricita, vean. Si tienen necesidad de acomodar con la aguja. Y ya nada más aquí abajo vamos a hacer 2 nuditos. Y vamos a perder hacia adentro estos nuditos. Y ya habrá quedado formada la naricita. Cortamos la hebra. Ya perdemos hacia adentro si quieren esas hebritas que nos quedaron allí. Miren, así. Con cualquier cosa, con el crochet, con lo que sea, y van para adentro. Muy bien. Pues así es como habrá quedado. Los detalles del rostro, no es un rostro muy detallado. Vamos a hacer ahora las orejitas. Esta es súper fácil, hacen un anillo mágico y dentro del anillo mágico van a ser 6 puntos bajos y eso es todo. No necesitamos nada más. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, ya que tienen los 6 puntos bajos, cierran perfectamente el anillo mágico, lo cierran muy bien y ya es todo, ya nada más jalan la hebrita. La suficiente para porque ahorita vamos a coser esa orejita. Ajá. La suficiente. Muy bien. Ensartan su aguja lanera y vamos a colocar la orejita. Si vieron, yo ya hice una. La orejita va colocada, amigas, como que de la parte alta del ojo hacia abajo, que no les vaya a quedar muy arriba. Tratemos de ser observadores y siempre les digo, traten de tener una imagen del personaje que estén realizando cerca. De aquí, miren, voy a contar 5 puntos hacia la derecha. De la línea que hicimos arriba del ojo, voy a contar aproximadamente 5 puntos hacia la derecha y ahí lo voy a empezar a coser. Si ustedes quieren poner un alfiler para que no se les mueva, está claro que está muy bien. Ayudarse de lo que ustedes quieran. Una vez que ya contaron esos 5 puntos, vean la primera orejita que colocaron para que les quede a la misma altura. Entramos de esta manera con la aguja con una distancia de 1 punto nada más, vean. Y ahí colocamos la orejita, vean. Ahora voy a entrar de nuevo a la oreja, la voy a atravesar, ¿ven? Y en la vuelta de abajo voy a otra vez a introducir mi aguja con la separación de 1 punto. Así. Ahí quedó. Y voy a otra vez, por último, a atravesar otra vez la parte baja de la orejita. Y voy a hacer lo mismo. En la vuelta de abajo voy a atravesar con la aguja solo 1 puntito. Solo 1 puntito, así. Y eso es todo, amigas. Así habrán quedado colocadas las orejitas. Tengan mucho cuidado que les queden a la misma altura. También tengan cuidado que no les queden muy arriba o muy abajo. Repito, de donde de la parte alta del ojo, donde hicimos esa línea arriba del ojo, de ahí hacia abajo. Hacen 2 nudos y cortan. Y esa hebra que nos está sobrando la vamos ayudando en nuestra aguja lanera, la parte donde ensartamos la aguja lanera, vamos a ir metiendo esas hebritas adentro de la cabecita para que se pierdan allí y no se noten después. Y como vieron, las orejitas se hacen súper fácil, no nos va
dar ningún problema, rapidísimo y facilísimo. Ahí está. Muy bien, vamos a continuar con lo que sigue. Miren, le iba a colocar el cabello, pero lo vamos a colocar mejor primero a el cuerpo. Vamos a hacer un espacio aquí abajo. Pueden ustedes ayudarse con las tijeras, con el crochet. Miren, este es un crochet delgado y así algo delgadito, las tijeras con punta y poco a poco empiezan a introducir algo más grueso. Miren, aquí está el crochet y hacen el hueco hasta que logren introducir ahí el alambre lo más. Tienen que hacer el hueco lo más que abarque la cabeza, para que al momento de introducir el alambre allí la cabeza quede muy muy firme y no se vaya a mover. Así es que aquí vamos, ayúdense con lo que sea, tengan cuidado de que no vayan a ejercer tanta fuerza que se les rompa la cabecita, que le vayan a hacer por ahí un hoyo. Miren, que creen que el alambre me quedó un poco largo, miren, entonces lo doblé de esta forma. Ha de ser como 1 centímetro, centímetro y medio lo que tuve que doblar, pero pues mejor, no pasa nada. Y así es como va a quedar, miren, bien firme la cabecita, no les va a dar ningún problema, así es como les va a quedar. Miren, van a ensartar, ya ven que en la cabecita dejamos hebra larga, la ensartan y una vez que coloquen la cabecita viendo exactamente hacia el frente, bien, que no les vaya a quedar chueca, mirando de lado, mirando hacia un lado o hacia otro, no. Bien, miren, así no. O así no. Bien, mirando hacia el frente. Una vez que hayan logrado esto, mirando hacia el frente, observan con su ojo en dónde cae la hebra que dejamos para coser. Y en ese punto donde cae, allí van a empezar a coser. Miren, aquí se ve bien claro dónde cae. Allí van a empezar a coser, miren. Un punto del cuello. Y ahora vamos a hacer un punto de la cabecita, de adentro de la cabecita hacia afuera. Es importante que lo hagan de esta manera para que las puntadas no se noten. Ahora vamos a entrar de afuera hacia adentro en el cuello, en el punto que sigue. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Jalamos. Y ahora de adentro de la cabecita hacia afuera. Y vamos a ir haciendo puntaditas. De esta forma vamos a ir haciendo puntaditas, un punto del cuello y un punto de la cabeza. Esto lo vamos a ir ocultando también, un punto del cuello y un punto de la cabecita. Así nos vamos a ir hasta terminar de coser toda la cabeza. A ver, esperen. Miren, como ven, entro aquí en el cuello de afuera hacia adentro del cuello. Y aquí en la cabecita de la parte interna de la cabecita hacia afuera, de esta forma. Y así van a ir haciendo uno en el cuello, uno en la cabeza, uno en el cuello y uno en la cabeza hasta finalizar. Hay personas que no les gusta hacer esto, pero la verdad es que se hace bien rápido, se hace bien fácil, las puntadas no se notan, en fin. Y así vamos a hacer esto hasta lograr, más bien hasta haber cosido toda la cabeza. Vayan perdiendo esta hebrita para que no se note. Voy a hacer esto y regreso. Pues ya llegué al final simplemente hice un nudito para bien apretadito. Y lo que vamos a hacer es meter la aguja y vamos a perder entre la cabecita. Jalan bien y cortamos. Y así es como va a quedar colocada la cabecita. Y queda bien firme, no se mueve, no tiene ningún movimiento. Queda perfecto. Vean. Pues ya avanzamos mucho, Lo que vamos a hacer ahora sí, vamos a colocar el cabello. Van a tomar su hebra, su material yo utilicé del gato, si se acuerdan se los pedí en los materiales. Me gusta, es del negro color 99B. Yo utilicé porque me gustó la textura, el color como que queda brillosito, pero si quieren usar que es de la marca Sinfonía también les va a quedar muy bien, así es que del que ustedes decidan.
Miren, vamos a cortar hebritas de este tamaño. Déjenme buscar mi cinta métrica para que veamos de qué tamaño quedó. Son como, si no mal recuerdo, son 12 centímetros, pero quiero que ustedes vean exactamente de qué tamaño queda. No la corten muy largo, aunque es mejor que quede un poco largo a que más corto, pero miren, son hebras pequeñas. Yo tomé mi celular y con el celular los corté a lo ancho del celular. Entonces dan vueltas, 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 vueltas y cortan o alguna superficie que mida 6 centímetros. Al momento de estar dando vueltas les va a quedar de 12. Va a quedar de 12 centímetros y lo van a colocar de esta manera, miren. Es mejor que quede un poquito largo para a la hora de cortarle el cabello le quede lo mejor posible. Porque si lo cortan más chicos, corren el riesgo de que no les guste y se desperdicie más material. Bueno, si ustedes sienten seguros de una vez de cortarla de un tamaño, vamos a hacerle el corte a esta altura más o menos, donde empiezan las disminuciones, a la altura de la orejita un poquito más abajo, ahí vamos a hacerle el corte. Así es que, bueno, yo sugiero que lo corten un poquito más largo y ya después vamos a ir acomodando o haciendo el corte de cabello que se parezca lo más posible. Así es que corten sus hebras, pero la sugerencia es que las vayan cortando poco a poquito, para que no les vaya a sobrar y se vaya a desperdiciar material. Así es que de a poquito vayan cortando y van a colocar. Recuerden que son de 12 centímetros. Si cortan demasiado, sí corren el riesgo de que se desperdicie y pues no se trata de eso. Muy bien, una vez que tienen ya cortadas las hebras, van a hacer esto. Yo voy a empezar por atrás, pero puedo empezar por cualquier parte de la cabecita, ya sea adelante o atrás. La van a doblar así, exactamente a la mitad las hebritas. Toman la cabecita de su personaje y van a tomar el crochet. En esta vuelta vamos a colocar primero toda esta vuelta donde hicimos el cambio de color. Introducimos el crochet con el piquito, el ganchito hacia arriba, vean. El ganchito hacia arriba, esto va a ayudar a que no jalemos tanto relleno, porque se nos va a venir el relleno a fuerza, pero así va a ayudar a que sea menos. ¿Vieron cómo entró? Ahí está. Vamos a hacer uno más. Tomamos otra hebra, traten de que doblarla perfectamente a la mitad. Así, de todas maneras lo más seguro es que le cortemos, pero a la hora de hacerle el peinado lo vamos a tener que cortar, pero de todas maneras doblenlo a la mitad, el ganchito hacia arriba, introducen en el siguiente punto, vean cómo enganché la hebra y aquí hacemos el nudito. Y de esta forma vamos a ir colocando en toda esta orilla en el cambio de color. Una vez más, lo doblamos a la mitad, introducimos el ganchillo con el ganchito hacia arriba, jalamos la hebra y hacemos el nudo. Y de esta manera vamos a colocarlo todo. Creo que aquí me quedó un hueco, así es que no dejen huecos. Debe de ir en cada uno de los puntos, va a ir un cabellito. Así es como habrá quedado, vean. Ya empieza a tomar forma. Lo que vamos a hacer a continuación, van a ubicar la parte exactamente de en medio de la carita y van a poner ahí algunos alfileres, los que ustedes consideren necesarios. Yo coloqué solo 3 porque Levi está peinado de rayita en medio, entonces es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Vamos a colocar una línea de cabellitos para más adelante peinarlo de raya en medio. Vamos a hacer lo mismo, de la misma manera que colocamos los demás cabellos, vamos a colocar aquí. Miren, aquí donde puse mi primer marca, allí voy a colocar el cabello. Ya vimos cómo introducir el crochet y cómo enganchar la hebra. Pero ahora nos miren, y de todas maneras se vino ahí un poco de relleno. Les va a pasar a fuerza, les va a pasar, es casi imposible que no suceda. Pero no importa, es muy poquito. A mí me gusta, si esto me pasa, irlo quitando de una vez. De una vez, para que se note lo menos posible. A ver, trato de quitar lo más que puedo. Muy bien, y así nos vamos a ir siguiendo una línea imaginaria hasta llegar a la otra marca. Tomamos otra vez y nos vamos a ir, les digo, así, miren, formando esa línea imaginaria hasta llegar a la otra marca y hasta que logremos hacer una línea con cabellitos de esta forma.
A ver, permítanme. Ahí lo doblan muy bien y los vamos a introducir de esta forma. Así. Y nos vamos a ir así, amigas, hasta llegar a la otra marca y después a la otra marca. Yo puse 3, pongan tantas como ustedes crean necesario. Voy a terminar esto y regreso. Miren, aquí ya terminé. Lo que vamos a hacer ahora es colocar cabello en cada una de las vueltas. Miren, en cada uno de los puntos de cada una de las vueltas. Igual. Espero que quede claro aquí, miren. Es difícil a veces el negro en cámara, pero miren. Aquí me recorro hacia acá. Miren aquí. Y cada una de las vueltas vamos a ir haciendo lo mismo. Si quieren en una vuelta sí y en una no, miren, al original le dejé aquí varias vueltas porque yo ya vi que tenía mucho volumen. Entonces así es como se quedó sin hacer 3 vueltas. Es por eso que les decía, si ustedes quieren hacer una vuelta sí y una no, también les va a quedar muy bien. Pero sí, una vez más, repito, es importante que vayan viendo el volumen que va adquiriendo. Si lo hacen con este que es de la marca Sinfonía, no va a quedar con tanto volumen. Así es que ustedes decidan cuál de los dos materiales van a utilizar. Miren, si recuerdan, hicimos una línea de cabellos cuando pusimos los alfileres. Les recuerdo que Levi está peinado de raya en medio. Entonces vamos a tomar un cabellito hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Y de esta manera va a quedar el peinadito de raya en medio de nuestro Levi. Para eso fue que hicimos esta línea de cabello. Simplemente los vamos a dividir. Buscamos cada uno de los que colocamos y se va a ir uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, y así es como va a quedar Levi peinado. Obviamente pues al momento de hacer este peinado pues ya tenemos que haber colocado todo el cabellito que hayamos decidido colocar. Voy a continuar acomodando. Muy bien, miren, aquí ya terminé de colocar el cabello. Ya está peinado de raya en medio. Ay, no, más adelante le quito todo ese relleno que se salió. Es que como es negro se nota demasiado. Miren, van a separar el cabello. Les digo que yo hasta abajo no le puse. Aquí está. Lo van a separar. Lo van a acomodar, miren. Todo el cabello que le queda enfrente lo vamos a separar de esta forma. Es muy fácil porque pues hicimos, todo este cabello es de la primera línea donde está el cambio de color piel y negro. Miren, traten de acomodar a la altura de la orejita. Y lo vamos a recortar. Yo les sugiero que no lo corten de un tajo. Vayan cortando un poco y después otro poco y después otro poco hasta que les quede como ustedes quieran, porque si lo cortan de una vez y no les gusta, van a tener que quitar los restos de pelito y volverlo a colocar, ¿no? Entonces vayan cortando de a poquito, de a poquito. Ay, es que no quiero cortar aquí porque luego los restos de material en color negro como que quedan impregnados en el tejido. Yo lo que hago es voltearlo de lado y cortarlo, pero bueno, vamos a ver si se puede aquí que caiga el material en mi mano para que no caiga en el tejido. Y van a cortar de esta forma, miren. Ahí está, así lo logramos, que no cayera en el tejido, en el cuerpo. Miren. Es por eso que les digo, no lo corten de una vez, vayan cortando poco a poco. Aquí como que ya me gusta, pero igual y le corto otro poquito porque el personaje tiene el pelo un poco más corto. Y ya nada más empezamos a dar forma de a poquito. Por ejemplo, que quedó más largo lo acomodo. Si siento que le voy a cortar un poquito más el pelo, sí lo voy a hacer, pero más adelante. Por ahora sí que se quede. Les digo que lo acomodo de lado para que no se me ensucie esta parte. Miren. Yo creo que sí le voy a cortar otro poquito más, pero vamos a ver cómo va quedando. Miren, empiecen a acomodarlo, a peinarlo y ya se van dando una idea si así lo quieren o más adelante. Yo creo que primero le corto el pelito de atrás y ya al final decido si lo quiero dejar así. Miren cómo le quedó un poquito largo.
Aquí vamos a cortar, como les decía, también de a poquito, ¿eh? No vayan a dar el corte y ¡zas! De a poquito van a ir cortando. Al final tiene que quedar a la altura de las orejitas más o menos donde empiezan las disminuciones. Tengan una imagen del personaje cerca y a esta altura debe de ir quedando el cabellito. Vayan cortándolo poco a poco para que no vayan a sufrir un resultado desagradable. Miren, es que esto es lo que pasa. ¿Ven? Miren, voy a cortarlo y regreso con ustedes. Miren, todo el pelito de arriba lo pasé hacia acá arriba. Donde no le hice nada, separé la primera capa que colocamos de pelito, esa ya la dejé hacia abajo y todo lo demás lo dejé hacia arriba. ¿Vieron? Y lo que voy a empezar a hacer es pegar el cabellito. Para que en el momento que a lo mejor lo manipulen, no sé, se mueva un poquito, no se vea pelón, porque se vería rarísimo. Entonces vamos a colocar, fíjense todos los restos de estambre que quedó allí, porque el gato es estambre. Fíjense todos los restos que quedó. Entonces colocan un poco de silicón. Ustedes no crean que le eché mucho, es que ya no le sale mucho a mi botellita. Y bajan de esta manera, solo la primera capa que colocamos, la que está en el cambio de color. Y lo van a bajar de esta manera para que quede pegado. En lo que seca esa parte voy a poner otro poco aquí. Y así vamos a lograr que no se vea pelón el personaje. Les digo que salen muchos restos de lo que recortamos. Así es que vamos a colocar. Ya no les tiene mucho, pero no sé por qué no sale. Muy bien. No se vayan a pasar muy abajo, ¿eh? Ya vieron más o menos a la altura donde estoy poniendo el silicón, ahí acomodan el cabellito. Y esto van a hacer, ya nada más me falta un tramito acá. Voy a hacer lo mismo, amigas, y regreso con ustedes. Muy bien. Miren, así es como quedó. Así es como quedó, ya está bien peinadito. Como que sí siento que le falta cortarle un poco. No sé si hacerlo o no. De atrás ya quedó del tamaño. Así tiene el cabellito Levi. A lo mejor a ustedes les queda mucho mejor. Si entre ustedes hay por ahí quienes sepan de estilistas, les va a quedar más bonito. Yo sé que no es lo mismo que cortar cabello, pero bueno, miren, si les queda algún hueco, pues nada más colocan un poco de silicón en esos huecos y pegan el cabellito allí. Y eso es todo. Muy bien, miren. Y así es como habrá quedado, ya nada más lo vamos a peinar. Levi está muy, muy bien peinadito. Así es que por ahora así es como va a quedar. Vayan avanzando con esto. Ustedes vayan decidiendo qué tanto le van cortando esos cortes poco a poquito, como ya les había dicho, para que no vayan a llevarse una sorpresa desagradable. En el siguiente tutorial vamos a realizar el saquito. Bueno, vamos a terminar de hacer la chaquetita, la capa y los demás detalles. Así es que por ahora aquí nos quedamos. Tenemos muchísimo trabajo por hacer, así es que nos vemos muy, muy pronto.